Muy bien, quería compartirles antes de empezar como actividad para poder darle, darle introducción y siempre disparar un poquito el entusiasmo en nosotros. Una historia muy bonita. Miren, esta es la historia de un profesor de psicología que se sube a un taxi, donde un taxista. Sí, este profesor le gustaba hablar con los taxistas cuando tomaba algún medio de transporte y eso hace que él decida conversar con ese taxista. Y de esa conversación, después de tener esa conversación, surge esta historia que él nos narra ahora y que les quisiera leer porque tiene que ver con la lectura y tiene que ver con nosotros. No está la lectura completa, he extraído algunos fragmentos de la narración es mucho más larga. Este es un docente que a nosotros nos da psicología general y realmente tiene como que mucha atención en los discursos que nosotros manejamos en el día a día y prestar atención en lo que cada uno dice, en las historias que nosotros contamos, pueden hacer que surjan buenas historias como estas que valen la pena ser contadas. Entonces, les leo y la historia es desde la perspectiva de él tomando un taxi y conversando con el taxista. Entonces dice así, el texto se llama La luz de Jorge. Subí al taxi como tantas veces, rutinas diarias. Me gusta hablar con los taxistas, siempre nos dejan enseñanzas. Aquello de la sabiduría popular, tener calle, años de saber de cielos, de infiernos, amores y enconos de los pasajeros. Porque, como decía Borges, dije, solo hay que leer si la lectura nos causa felicidad. Ya lo sabemos, las palabras pueden ser pasadizos mágicos a nuevos mundos, a mundos amorosos o alados. Entonces Jorge tomó la palabra para decirme con entusiasmo que muchos jóvenes hacen cosas buenas. La gente no dimensiona la cantidad de jóvenes lectores que existen, sentenciaba Jorge, para abrir las compuertas hacia una historia de amor, de luz. Sabe, yo quería que mi hija hiciera tres cosas. Esto le está diciendo Jorge, que es el taxista, a el narrador, ¿no? Yo quería que mi hija hiciera tres cosas: aprender a nadar, andar en bicicleta y que fuera lectora. Aprender a nadar no para ser competidor o campeona, sino para que disfrute de hacerlo. Porque yo disfruté mucho nadar tanto como de andar en bicicleta. Entonces quería que mi hija también lo disfrutara. También disfruté ser lector. Entonces quería que mi hija también lo fuera, y lo es. Y sabe, yo siempre quise leer un libro, pero nunca lo tuve. Y como mi hija sabía de esa asignatura pendiente, un día me lo regaló. Porque mi hija es una gran lectora. Cuando era chiquita aprendió a leer de repente. Le enseñé a leer en ese momento y ella aprendió enseguida. ¿Y sabe lo que yo hacía? Le leía cuentos todas las noches. A ella le encantaba que yo le leyera, pero no le leía los cuentos enteros. Después de leerle un rato le decía, Luz. Allí supe el nombre de la hija de Jorge, pero ya sabía que era su luz. El amor de un padre ilumina palabras y engendra historias. Luz, ahora papá está cansado y vos tenés que dormir, pero mañana seguiremos leyendo. Entonces me cuenta que él sabía que Luz haría trampa y no aguantaría la curiosidad hasta el día próximo, de modo que leería escondidas para avanzar sobre la historia, y así se haría lectora. Quizá todas las pasiones sean variantes de una misma sed, sed de aprender, sed de imaginar, sed de soñar, sed de magia. En el relato de Jorge, Luz tenía sed de lectura. No le comenté a Jorge que contar cuentos a una hija es un acto de amor. Tal vez lo pensé. Quizás era innecesario. ¿Cómo iba a decirle a Jorge lo que él ya sabe mejor que nadie? No por taxista sabio, sino por padre. Luz tiene ahora 20 años y es lectora. Probablemente, como señalaba Borges, Luz sea feliz leyendo. No lo sé, pero va de suyo. Las palabras de Jorge lo sugieren. Luz participa de un grupo de jóvenes lectores. Sabe, un día mi hija me regaló el retrato de Dorian Gray. Ella sabía que yo quería leerlo. Confieso la oleada de emoción y sentido que me inundó. Entonces le dije a Juan, esta es una historia buenísima. Es una historia de amor, porque usted quería que su hija pueda ser feliz disfrutando de las cosas que a usted lo hicieron feliz. Entonces la natación y la bicicleta. Entonces la lectura. Su hija las disfrutó
y se convirtió en lectora. Y entonces ella le regala el libro que usted nunca había podido leer y usted lo disfruta. Ese es el amor que va y vuelve. Es mágico. Bueno, esta es la historia que les quería compartir. Es una historia muy bonita. Em, Nosotros compartimos a las personas queridas o a las personas que amamos aquello que a nosotros nos ha hecho bien, aquello que a nosotros nos hace felices. Entonces, la historia un poco es una historia de amor de ida y vuelta. Cuando nosotros leemos a alguien, demostramos el amor que le tenemos. Leer a otros es un acto de amor y a la vez recibimos amor, porque también las historias nos llenan, nos competen, nos dan como una nueva habilidad, nuevos conocimientos. Entonces, me pareció bonita la historia, espero que a ustedes también les pueda interpelar, les haya gustado. Y sobre todo este acto bonito de a un niño leerle la noche antes de dormir y dejarle con la historia inacabada para que le entre la intriga y quiera saber qué más pasa, creo que puede ser uno de los mejores métodos para que otra persona, para que sus hijos, sus hijas, los niños pequeños también se conviertan en lectores. Así que pruébenlo con las personas que aman de leerles en voz alta, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora sí entramos de lleno con este preámbulo a lo que estábamos leyendo nosotros, que es un poquito más ácido, temas de historia, muy bien contadas a través de Mario Vargas Llosa, y habíamos nosotros llegado a un punto culmen de la historia. ¿Por qué culmen? No porque se vaya a terminar, sino porque llega como a una especie de nueva bajada para llegar otra vez a un nuevo inicio. ¿Qué estábamos nosotros o qué habíamos leído la semana pasada? Y lo resumimos así súper rapidito para poder iniciar. Bien, vamos una parte más atrás. Listo. Bien, habíamos nosotros leído en el capítulo 17 que Aves García había pedido una cita con Castillo Armas. Lo que le había contado ya una vez que Miss Guatemala logró que tuvieran esa cita con Castillo es que el generalísimo Trujillo tenía un recado para Castillo y el recado era que los comunistas le quieren matar y sobre todo Arévalo y Arbenz eran los que estaban detrás de este plan maquiavélico contra el presidente de Guatemala. Esto le dice Aves García a Castillo en su despacho. Castillo le dice, y bueno, frente a esto, ¿usted qué propone? O el generalísimo Trujillo, ¿qué propone? Y Aves García le dice, es muy claro, el generalísimo quiere que usted dé su beneplácito para asesinar a Arévalo y Arbenz y con eso evitar que le maten a usted. Castillo piensa un momento y responde enseguida con un contundente no. No quiere que se ejecute el plan de matar a Arévalo y Arbenz. De tal manera que se termina la reunión con Aves García, le manda sus saludos a través del generalísimo Trujillo. Sale del despacho Aves García con Miss Guatemala y se termina el capítulo ahí. Bien, en el capítulo 18 nosotros nos encontramos en un capítulo de dos hojitas que es con el teniente general, teniente coronel Enrique Trinidad Oliva, el famoso Enrique, ¿no? Jefe de la defensa del presidente, director de defensa personal del presidente, y nos encontramos en el despacho del ministro de Defensa. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Nos encontramos con Enrique dando la noticia al resto de sus compañeros de que han atentado contra el presidente. Ha habido un magnicidio. Han matado a Carlos Castillo Armas. Frente a un magnicidio hace lo que todo protocolo indica, que es cierre de fronteras, patrulla en todos los puntos más álgidos y estratégicos para no dejar escapar al delincuente, orden de inmovilidad en los cuarteles, de tal manera que puedan ellos operar y ver quién ha sido el asesino. Junto con estas órdenes, la última orden que da Enrique es, y por cierto, detengan a la querida del presidente, a Marta Borrero Parr, Miss Guatemala. Sí, ordena que también la detengan a ella. Recordemos que en un parangón con esa historia, Miss Guatemala ya está huyendo con el cubano que le fue a retirar. Mientras Enrique da la orden, Miss Guatemala ya está con sus maletas saliendo para otro país, ¿no? Y lo que sospechan es que ha sido un soldadito de la escolta. No nos olvidemos que cuando Enrique y el dominicano entran a la presidencia, Enrique asesina a un soldado que estaba en la escolta de guardia en la terraza de la presidencia y él lo asesina. Y eso va a hacer que crean que es este soldadito el que ha matado a Castillo Armas y que después el soldadito, una vez que ha cometido el crimen, él se ha suicidado. Bien,
ordenan investigar lo sucedido y se encuentran justamente en este momento culmen del crimen, ya cuando se ha cometido y están como todos asustados viendo qué ha pasado. Bien. En el capítulo 19, que es el que empezamos a leer y nos quedamos ya por el final, está la historia de Marta Borrero Parra, ¿sí? El ambiente es su casa, la casa que le había regalado Castillo para que ella pudiera vivir, y nos encontramos con una narración muy interesante porque empieza, dice, el 26 de julio de 1957. Y narra, Marta, que el día comenzó no mal, sino muy mal. Nosotros solemos decir, empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Eso tiene una correlación etimológica, porque el pie izquierdo también se le puede llamar el pie siniestro, ¿no? Lo contrario de diestro es siniestro, y nosotros solemos relacionar la palabra siniestro a oscuro, a lo contrario de lo recto, de lo correcto, suele ser lo siniestro, ¿no? Lo que causa terror. Bueno, ella empezó con el pie izquierdo. ¿Por qué? Se levanta, ve un gato negro en su ventana, lo espanta y después de un rato que se va al tocador, se rompe su espejo. ¿Y qué es lo que dice? Los diablos andan sueltos y podían hacer lo que querían, ¿no? Es una fuerte superstición. Yo les hago como esta pregunta, ¿no será acaso las supersticiones y a colación de lo que había sugerido mi mamá en el grupo de WhatsApp hoy día, de qué pensamos acerca de las supersticiones? Pregunta simplemente disparadora también que podríamos quizá hoy día compartirla. ¿No serán acaso las supersticiones profecías autorrealizadas? Es decir, cosas que nosotros pensamos que van a pasar y para que pasen y se confirme eso, comenzamos a hacer acciones, a veces conscientes, a veces inconscientes, que lleven a cumplir esa acción. Bueno, no sabemos. Les invito a que podamos ver en algún momentito. Hay una obra de Giuseppe Verdi muy buena que se llama Rigoletto, y a Rigoletto lo que le sucede en el fondo es que le maldicen y él comienza a hacer una serie de actos que hacen que esa maldición se cumpla. Y la maldición termina en la muerte de su hija. Entonces, ¿no será que esas cosas que nosotros decimos, chuta, siento, no sé por qué me va a ir muy mal, por ejemplo, en un examen, ¿no? Y comenzamos a hacer inconscientemente un montón de acciones para que nos vaya mal y decir al final, ah, viste, se cumplió, nos iba a ir mal, ¿no? En fin, no sabemos si a Miss Guatemala le sucedió esto, pero bueno, se levanta mal, ¿no? Tiene estas cuestiones. En medio del día suena el teléfono, una amiga de ella, Margarita Levalle, esposa del ministro de Justicia, le invita a una fiesta que daba el ministro para festejar su cumpleaños. 2 días atrás se acuerda que Aves García se despedía de Marta diciéndole que se iría del país por un encargo a México y que si pasaba algo, pues no dudara en contactar. Cosa rara, de la noche a la mañana, Aves García se va del país. Ese mismo día, durante la tarde, May se aparece en casa de Martita para decirle que prepare unas maletas para salir del país inmediatamente y que no se lo diga a nadie porque pueden pasar cosas malas, que esté preparada. Entonces, Marta se quedó un poco atónita y la sentencia de Mike es, esto por favor no le digas a nadie ni al presidente. Marta le dice, pero si yo no tengo secretos con él. Y bueno, Mike le dice, no puedes decirle nada al presidente. Es sustancial que no se le cuente esto. Bien, le cuenta también Mike que vendrá a retirarle si es que sucede algo Carlos Gacel Castro, el cubano, y que por favor en ese día no salga de su casa. Frente a esto, Miss Guatemala se pone muy mal y no sabía qué hacer. Le cuenta a Castillo, no le cuenta a Castillo, prepara maletas, no prepara maletas. Si le cuenta a Castillo, Castillo va a decir, ¿y cómo así? Pues tú con el gringo y con el otro Aves García, ¿de cuándo acá de estas relaciones? ¿Qué pasa ahí? Y Castillo era muy celosa, no olvidemos eso, ¿no? Entre esas y otras, Marta decide preparar las maletas. O sea, en vez de contarle a Castillo que quizá podría haber sido lo más lógico, prepara las maletas. Durante el día, ya cuando ha preparado las maletas, Carlos Castillo le llama a decirle que no están organizando ninguna fiesta a la que le había invitado a Margarita y que está todo muy raro porque, bueno, parece que es mentira lo que le han dicho. Pues Martita se queda con esta situación de estar asustada, ¿no? Algo raro está pasando en el día. Se encuentra intranquila, quiere a veces llorar y en esa llamada telefónica Martita le dice a Castillo que ha pasado algo, que ha visto un gato negro, que se ha roto el espejo y que es un día malo. Carlos se ríe y bueno, termina la conversión diciendo que Carlos de esa noche no va a llegar a la casa porque tiene que trabajar hasta tarde. Pasa la tarde y en la noche recibe una llamada de parte de Mike. Le dice que acaban de matar a Carlos Castillo.
y que debe huir para que no puedan buscarle y por lo tanto tampoco matar. Ya sabemos que es una mentira porque nunca eran los planes de Enrique matar a Marta, sino solamente apresarla. Entonces le dice, sálgase y suba directamente al coche donde va a ir Gacel. Y en efecto, Marta, intranquila, sin saber qué hacer, coge, sale como un impulso inconsciente, entra al carro y comienza a ir con Gacel a no sabe dónde. Marta está llena de una cuestión ahí de nervios, no sabe qué pasó. Después se pregunta durante el carro y dice, ¿será que realmente le mataron a Castillo? Y si no le mataron y me están secuestrando. Está totalmente aturdida, ¿no? Pero decide eso, salir al auto y meterse ahí con un extraño y desconocido a no saber dónde. La narrativa nos dice algo importante y es que en los días y años futuros Marta recordará muchas veces ese auto que con los faros apagados recorría a gran velocidad a San Francisco y también recuerda y sabe que nunca más volverá a Guatemala. Es decir, esa decisión que tomó Marta primero obliga que ya no regrese a Guatemala y no sabemos qué destino le deparará después. Están en un cruce, la patrulla está, el auto está yendo muy rápido con luces apagadas y una patrulla les detiene. Gacé le pide que se esconda y ella lo hace. El policía que les detiene les pide papeles, no sabemos qué papeles le indica el cubano, la cosa es que les dejan pasar y le dice a Marta que se calme, que lo peor va a ser cuando lleguen a la frontera. ¿A qué frontera? Le dice Marta, ¿dónde me está llevando? Y bueno, ahí nos quedamos. Bien, vamos entonces a continuar con la lectura. Espero que nos llegue un poquito para refrescar la memoria de donde nos hemos quedado. Estamos en el capítulo 19, así que ahí vamos. Está muy interesante esto, la verdad. La personalidad de Martita Borrero es un poco alucinante, ¿no? Una mujer que le gusta, como decía el mismo libro, vivir al filo de la navaja. Vamos a ver qué le pasa a Martita. Estamos ya por el final. ¿Cómo inició la frase, Alexado? San Salvador. Entonces, ah, muy bien, no sé si nos puede ayudar con la lectura. Mamá, ¿no? Si nos puede ayudar leyendo, por favor. Claro que sí. ¿Qué página es? Estamos en la página del libro, en la página del libro escrito 183, justo donde dice de la Dirección de Seguridad. A ver, 183, no lo encuentro. Después que paseamos el oficial. 183, dijiste. Sí, 183. Menos mal. Ah, ya. De la Dirección de Seguridad, dijo Gacel, con su inconfundible cantito cubano. Aquí en la ciudad no creo que haya problema, porque el teniente coronel Trinidad Oliva manda. El peligro está en la frontera. Ruéguele a Dios que podamos pasar. En la frontera, dijo ella. ¿Me puede decir a dónde me está llevando? A San Salvador, respondió escuetamente Gacel, y repitió, ruéguele a Dios que podamos pasar si cree en él. A San Salvador, ella nunca había tenido un pasaporte porque nunca había salido de Guatemala. ¿Cómo iba a entrar a San Salvador y qué iba a hacer allá? El único dinero que tenía era el de los sobres que le alcanzaba Mike. Los llevaba en el maletín de mano, pero era muy poco para sobrevivir apenas un tiempito. ¿Qué iba a hacer ella en San Salvador sin tener un solo papel de identidad? ¿Por qué le protegía ese gringo sin nombre? Todo se había vuelto misterio, peligro, confusión. Después que pasemos la frontera, podrá dormir un poco, señora, dijo la voz de Gacel. Espero que Aves García le haya cruzado ya. Mientras, recemos para que nos dejen pasar, aunque yo tampoco creo mucho en el más allá. Tengo tanto miedo que no puedo rezar, se dijo Marta.
y sin embargo debió de quedarse dormida casi de inmediato. Tuvo un sueño con pesadillas en que la rodeaba la muerte en forma de abismos, fieras o trampas que se abrían ante ella cuando no le quedaba otra alternativa que sumergirse en ese oscuro agujero. Una pregunta volvía a la cabeza una y otra vez. ¿Por qué había dicho eso Gasel? Aves García no había partido a México hacía 2 días. ¿Cómo podía preguntarse si habría pasado ahora mismo la frontera a El Salvador? Aquí viene lo más serio, señora, oyó decir al chofer. Quédese quieta. Se despertó en el acto. Vio luces, una larga fila de camiones y autobuses y un puesto militar con gente uniformada y de civil. Gasel parqueó el auto y bajó con un alto de papeles en la mano. Se alejó, sin decirle una palabra, en dirección a una caseta de madera donde había una larga fila de conductores de los camiones y buses estacionados al lado de la pista. Aquella espera le pareció interminable. Era noche espesa, sin estrellas, y de pronto se puso a llover. El ruido desacompasado de las gotas en el capote del vehículo le estremecía. Por fin reapareció Gasel acompañado de un oficial que llevaba puesto un impermeable de plástico. Tenía en la mano una linterna encendida. Gasel abrió la maleta y el oficial la inspeccionó, inclinándose y metiendo la cabeza. ¿Vendría luego a interrogarla? No, el oficial se fue sin echar siquiera una mirada al asiento del auto. Gasel volvió y arrancó el coche, dando un suspiro de alivio. Muy despacio cruzaron un puente. La lluvia arreciaba y sonaban como balazos los impactos del agua en el carro. Este trepaba un alto cerro. Ahora puede dormir tranquila, señora, dijo Gasel sin disimular su alegría. El peligro ya pasó. Pero Marta no volvió a pegar los ojos. La carretera estaba llena de agujeros y su cuerpo se golpeaba contra el espaldar del asiento a cada bache. Cuando entraron a esa ciudad grande, ¿cuántas horas habían pasado? No tenía la menor idea. Había perdido la noción del tiempo. 3, 4, 5. Seguía siendo noche cerrada. Gasel debía conocer muy bien la ciudad de San Salvador, porque no se paró ni una sola vez a preguntar la dirección a los muy escasos transeúntes que circulaban en las calles como sombras. Comenzaban a apuntar las primeras lucecitas del amanecer en el horizonte. Había dejado de llover. Finalmente, el auto se detuvo en la puerta de un hotel. Gasel bajó a sacar su maletín y la ayudó a salir del coche. Nada más entrar al local, Marta vio al teniente coronel Aves García, siempre en ropa civil, sentado en uno de los sillones de la entrada. Daba la impresión de que acabara también de llegar. Al verla se levantó y fue hacia ella. La cogió del brazo y, en vez de llevarla hacia el mostrador donde había una solitaria mujer observándolos, la arrastró hacia el pasillo. Se despidió de Gasel con una palmada en el brazo y luego de recorrer aquel pasadizo a media luz, abrió una puerta. Marta vio una cama y un ropero entreabierto, con una serie de colgadores vacíos. Había una maleta de viaje sin abrir. Sí, era evidente. Aves García también acababa de llegar. ¿No voy a tener un cuarto para mí sola? Preguntó. Claro que no, repuso Aves García, con aquella sonrisa que deformaba o enmueca la cara gordinflona. Con una cama basta y sobra para 2 personas que se quisieren bien, como nosotros. Necesito que alguien me explique lo que está pasando en Guatemala, dijo ella, lo que va a pasar. Estás viva y eso es lo que importa ahora, dijo Aves García, cambiando de voz. Lo que va a pasar es esto. Te voy a romper el culo y te voy a hacer chillar como una berraca, Miss Guatemala. Ella advirtió, más todavía que las palabrotas que por primera vez le oía al dominicano, que por fin el teniente coronel se había puesto a tratarla de tú. Yo estuve preso por anticomunista en el gobierno de Arbenz, chilló el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva, y levantó las manos mostrando las esposas. Ahora me tienen preso y así. ¿Qué monstruosidad es esta? Le ruego que me explique. El jefe de la justicia militar, coronel Pedro
Castiñado Gamarra, abogado asimilado del ejército, no le hizo caso, siguió examinando unos papeles como si estuviera solo en el despacho. Era un hombre casi calvo, pero con unos grandes bigotes de charro mexicano. Vestía de uniforme y tenía unos gruesos anteojos de miope. Una luz oblicua entraba por los amplios ventanales que daban al cuartel de la Guardia de Honor y se veía un cielo encapotado. A lo lejos, en el patio, había algunos soldados en formación. Y encima acusado de participar en el complot del magnicidio, gritó el teniente coronel, sintiendo que unas gotas de sudor le bajaban por la cara. Exijo más respeto con mi cargo y mis galones. Yo estuve en las discusiones del Tratado de Paz en San Salvador. Formé parte de la Junta Transitoria. El presidente me nombró director de seguridad del régimen. Exijo respeto y consideración. ¿Por qué no me dejan hablar con mi hermano, el coronel Juan Francisco Oliva? ¿Qué ha sido ministro de Defensa de Castillo Armas? ¿Por qué no me dejan ver a mi familia? ¿O están todos ellos presos también? Ahora el coronel Castañino Gamarra había levantado la cabeza, se había sacado las gafas y lo miraba sin inmutarse lo más mínimo. Solo hablo cuando el teniente coronel se calló. Usted no está detenido por participar en ningún complot, dijo secamente. No haga caso a las habladurías de la gente. Y su familia está muy tranquila haciendo la vida de todos los días. Así que cálmese. Usted está arrestado por aprovechar el magnicidio para atribuirse funciones que no le correspondían, por cambiar el mando a jefes militares, por deponer y poner autoridades y por mandar a detener a la gente honorable sin ningún fundamento y por declarar el estado de sitio sin consultar con sus superiores. ¿Qué bicho le picó? ¿La muerte del presidente Castillo Armas lo trastornó? Solo cumplí con mis obligaciones, chilló el reo otra vez, furibundo. Tenía que encontrar a los asesinos del presidente. Era mi deber, ¿no lo entiende? Usted se extralimitó, repitió el jefe de la justicia militar. Tenía una voz monótona, como si relatara un texto aprendido de memoria. Se creyó el nuevo presidente de la República y cometió toda clase de atropellos sin justificación alguna. Por eso está aquí. Exijo que se respete mi cargo y mis galones, gritó una vez más el teniente coronel, mostrando de nuevo sus esposas. Estaba fuera de sí. Esta humillación es intolerable, absurda. Ni siquiera me han permitido reunirme con mis abogados. Estaban solos en la habitación. Castañino Gamarra había hecho que la guardia que trajo al prisionero se retirara luego de obligarlo a sentarse frente al escritorio donde se hallaba. Allá, tras las ventanas, los soldados en formación habían comenzado a desfilar. El suboficial que los guiaba se había puesto a la cabeza y marchaba con mucha convicción. Movía la boca, pero hasta esta sala no llegaban sus gritos. Cálmese un poco, dijo el coronel, por fin de manera algo más amable. Esto no es un interrogatorio policial. No hay actas ni taquígrafos. ¿No lo está viendo? Es una conversación privada que no saldrá en la prensa y de la que no quedará huella. Tranquilícese. ¿Una conversación privada? Ironizó Trinidad Oliva, mostrando una vez más las esposas. El ejército quiere darle una oportunidad. El coronel había bajado un poco la voz. Miró alrededor como para asegurarse de que no había nadie más que ellos en la habitación. Cálmese y escúcheme bien. Le advierto que esta propuesta no se repetirá, de modo que si la rechaza deberá atenerse a las consecuencias. ¿Cuál es la propuesta? Presente usted su pedido de baja del ejército dando un pretexto cualquiera. Puede alegar fatiga, pesar por lo ocurrido al jefe de Estado, cualquier cosa, y acepte los cargos de extralimitación de funciones y abuso de su cargo de director de seguridad con nombramientos y arrestos ilícitos. Gracias, mamá. Listo. Debbie, ¿nos podrías ayudar, por favor? Ah, Debbie no podía, ¿verdad? Perdón, perdón. Bueno, Me si olvidé. quieren, ya me desocupé, Dani, ya puedo.
Ah, ya. Dale, gracias entonces. ¿Puede señalarle en la pantalla, por favor? Gracias. El coronel hizo una pausa, midiendo el efecto de sus palabras. Trinidad Oliva había palidecido. En los pocos días que llevaba preso, había enflaquecido. Tenía las facciones chupadas y la frente llena de arrugas. El sudor le empapaba las sienes y las mejillas. Habrá un pequeño juicio, muy discreto, evitando toda trascendencia pública, sin ninguna publicidad. Quiero decir, prosiguió el coronel, despacio. Iba escudriñando el efecto que hacían en el reo. Cumplirá solo un par de años de pena en una cárcel militar, donde será tratado de acuerdo a su rango y conservará su pensión. ¿Cree usted que puedo aceptar semejante infamia? Chilló enardecido una vez más el teniente coronel. 2 años de cárcel. ¿Por qué delito? Por haber cumplido con las funciones del director de la seguridad que me encomendó en persona el presidente de la República. El jefe de la justicia militar lo miraba ahora de una manera vagamente burlona. Había ironía y algo de desprecio en su voz cuando le respondió. Le aseguro que no le conviene nada un juicio abierto y con periodistas, teniente coronel. El ejército le está haciendo un gran favor con esta propuesta. Piense en su futuro y no sea tan insensato de rechazarla. He sido víctima de un atropello y exijo excusas, explicaciones, chilló Trinidad Oliva, fuera de sí, mostrando siempre las esposas al jefe de la justicia militar. Este había perdido la paciencia y cuando volvió a hablar lo hizo en términos muy severos, incluso agresivos. Si rechaza esta oferta, será juzgado de verdad por un tribunal militar. Su participación en el magnicidio saldrá a la luz pública. Se conocerán muchas de sus mentiras. Por ejemplo, que el asesino, el soldado cuyo supuesto diario usted encontró, asesinó a Castillo de Armas para vengar a su padre comunista. Vázquez Sánchez no tenía padre. Quiero decir, nunca conoció a su padre porque era hijo de madre soltera. Y, además, ese diario que usted dio a publicidad, donde el soldado explica por qué se suicidaría después de cometer el magnicidio, es falso de principio a fin. Lo han examinado los peritos del ejército, 2 calígrafos. Ambos coinciden en que es una burda falsificación. El soldado ni siquiera lo pudo escribir porque era prácticamente analfabeto. ¿Le conviene que todas esas patrañas que inventó se ventilen en un juicio público? Pida su baja y acepte 2 años en una cárcel militar, 1000 veces preferible a una cárcel común. En caso contrario, podría pasarse el resto de su vida entre rejas. Dicho sea de paso, ¿sabía usted que el difunto presidente lo llamaba el Jayán? ¿Por qué sería? El coronel Castillo Armas abrió los ojos sin necesidad del despertador. A las 5:30 en punto de la mañana, como todos los días. Aunque se hubiera acostado muy tarde, algo a lo que su cargo de presidente de la República lo obligaba muchos días. Su cuerpo se había acostumbrado a levantarse con las primeras luces desde que era caballero cadete de la Escuela Politécnica. Para no despertar a Odilia, se fue en puntas de pie al baño a afeitarse y ducharse. Al ver en el espejo su cara enflaquecida y con ojeras, y el pijama que se le escurría en las hombreras y en la cintura, advirtió que había perdido peso otra vez. No era para menos. Con los dolores de cabeza que le daba cada día, desde hacía 3 años, la banda de inútiles y de traidores de que estaba rodeado, no era extraño que siguiera escurriéndose. La comida
no había sido nunca muy atractiva para él. El trago, en cambio, sí. Pero últimamente, los alimentos le producían incluso disgusto y tenía que forzarse para comer un poco de fruta en el desayuno. Y, cuando no tenía almuerzos oficiales, la tortilla con frijoles y chile era su menú habitual. En las noches se imponía comer un plato al menos y, eso sí, tomarse 1 o 2 tragos de ron para relajarse un poco y olvidar el amargo sabor que de un tiempo a esta parte le dejaban las frustraciones y rabietas cotidianas. Mientras se afeitaba y se duchaba, se preguntó una vez más, ¿cuándo había empezado a desmoronarse todo a su alrededor? No había sido así al principio, 3 años atrás. Por supuesto que no. Recordaba su llegada a la ciudad de Guatemala, procedente de El Salvador, luego de las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas, del brazo del embajador John Emil Peurifoy, ese gringo enorme de quien tanto había desconfiado al principio y que, a la postre, se portó tan bien con él. El pobre había muerto en un choque, que podía haber sido un atentado, allá en su nuevo puesto de embajador en Tailandia, con un hijo que lo acompañaba en el carro. Que la compasión de Dios los tuviera a ambos en el cielo. Recordaba el gentío que lo recibió en el aeropuerto de la Aurora con aplausos, maquinitas y vítores. Como un rey, así lo habían reconocido militares y civiles, amigos y enemigos, y la prensa entera de Guatemala. Y todos se habían puesto a adularlo de inmediato, a darle gusto en todo, a lamerle los zapatos y a mendigarle nombramientos, ministerios, ascensos y contratos. Traidores, canallas, pero tal vez desde ese mismo día del gran recibimiento habían empezado a ir mal las cosas. ¿Acaso no ocurrió allí el primer choque entre los caballeros cadetes de la Escuela Politécnica y los voluntarios del Ejército Liberacionista, esos pulguientos? Solo que, en medio de la muchedumbre, aquel incidente pasó desapercibido para muchos, incluido él. Gracias, Debbie. Eh, Jonathan, ¿nos puede ayudar, por favor? A ver, perdón. 3 años después. 3 años después, todos conspiraban contra el gobierno a sus espaldas. Lo sabía muy bien. Querían eliminarlo, incluso, por supuesto. Propio director general de seguridad, el Jayán, a quien él había confiado todos los cuerpos especializados del país, los policías y los militares, convencido de que la guardia las espaldas mejor que nadie, guardaría mejor las espaldas. Ahora estaba seguro. También conspiraba contra él, el hermano de Enrique, Juan Francisco, ministro de Defensa, se lo había reconocido. No sé en qué demonios anda metido Enrique, ya sabes que siempre fue un poco tronado. La verdad es que apenas nos vemos ya. O sea que el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva tenía también los cuchillos listos para clavárselos en la espalda cuando encontrara una ocasión propicia. Pero él no se lo daría. Y más bien, muy pronto lo aplastaría como a la cucaracha que era. Muy pronto apenas tuviera un buen reemplazante para su cargo. Le haría tragarse su traición y humillarse, pidiéndole perdón de rodillas. No habría excusas para los traidores, para ninguno de ellos. Lo juraba por Dios. Mientras se vestía, repasó los compromisos del día. La delegación de indígenas del Petén no le tomaría mucho tiempo. A las 10 de la mañana vendría el embajador de los Estados Unidos. Sabía muy bien a qué a pedirle moderación y prudencia. Vaya paradoja. Ahora moderación y prudencia y antes mano dura. Acabar con los comunistas reales y supuestos, con los tontos útiles y los compañeros de viaje, los sindicalistas y dirigentes de ligas campesinas, los intelectuales vendidos y los artistas apátridas, los militantes y cooperativistas, los terroristas,
los masones y hasta los líderes de cofradías. Sobre todo, nada de dar permisos de salida a los que se habían refugiado en las embajadas, empezando por el mudo Arbenz, que fueran presos. Y sí, no había suficientes comunistas, fabricarlos, inventarlos, para dar gusto a esos patanes puritanos. En la ceremonia, en la Embajada de México, solo permanecería para leer un discurso de 10 minutos. Ojalá el texto de Mario Efraín Nájera Farfán, su asesor para cuestiones jurídicas, diplomáticas y de cultura, no tuviera demasiadas palabrejas incomprensibles o de difícil pronunciación. Luego recibiría despachos e informaciones hasta la hora del almuerzo. ¿Iría a casa de Miss Guatemala? Sí. Extrañaba la tranquilidad que le daban los almuerzos con Marta, solos los dos, charlando de cosas alejadas de la actualidad, y poder dormir luego una siesta de 15 minutos sentado en el cómodo sillón de mimbre junto al ventilador, tomando fuerzas antes de emprender las obligaciones de la tarde y la noche. En la tarde recibiría a varios ministros para despachar asuntos pendientes y a la delegación de damas de la Acción Católica, mandadas por el arzobispo Mariano Rosell y Arellano, quien había sido antes su amigo y colaborador. Pero, por supuesto, desde que estaba con Marta se había vuelto su enemigo número uno. Vendrían con la cantilena de costumbre, alertarlo, pues los evangélicos estaban penetrando demasiado en la sociedad guatemalteca, sobre todo entre los indios incultos y pobres. Las dejaría hablar y quejarse unos 15 minutos y luego las despacharía dándoles las seguridades del caso. A esos evangélicos les cerraremos las puertas de Guatemala, que se han creído, no faltaba más. Ya al anochecer, tenía una reunión con los empresarios más importantes del país en el Palacio de Gobierno. Y, mientras tanto, Odilia lo representaría en un encuentro dedicado a la educación. Era urgente convencer a los guatemaltecos de fortuna. Debían aumentar sus inversiones en Guatemala, traer aquí la plata que tenían escondida en los Estados Unidos. También habría que leer un discurso preparado por Mario Efraín Nájera Farfán. ¿Iría luego a dormir donde Miss Guatemala? Calculó que no le hacía el amor desde al menos una semana. ¿O eran ya dos? Su cabeza no daba para recordar incluso esas cosas importantes. Dependería de si estaba muy cansado o no. Ya lo decidiría. Cuando se aprestaba a salir, oyó la voz de su mujer, que entre sueños le preguntaba si vendría a almorzar. Sin acercarse a darle los buenos días, le dijo que no. Tenía un compromiso oficial. Apuró el paso para evitar hablar con Odilia, perdón. La relación con su esposa había alcanzado un nivel crítico desde que hacía de esto un par de semanas. Se había enterado que Odilia asistió a una reunión con jefes militares en el casino militar de la que ella no le había dicho una sola palabra. Cuando la interrogó, vio que su mujer se ponía muy nerviosa, vacilaba, le negaba que fuera cierto, pero cuando lo oyó levantarle la voz, terminó confesándole que sí. La habían invitado a asistir porque se trataba de algo delicado y urgente. ¿Y a vos te parece bien reunirte con militares conspiradores a mis espaldas? Le alzó todavía más la voz él. No había ninguna conspiración, dijo Odilia, sin retroceder, ahora desafiándolo con su postura y con los ojos. Esos militares son tus amigos, leales a ti, y están preocupados por la situación. ¿Qué situación? Castillo Armas sentía que la cólera lo estaba cegando y trataba de contenerse para no tener que abofetearla. La querida que te has echado encima y que es el escándalo de Guatemala, gritó ella. No solo los militares están alarmados con este asunto, también la iglesia y todas las personas decentes del país. Él se quedó mudo. Odilia nunca se había atrevido hasta ahora a mencionar a Miss Guatemala en sus peleas. Dudó unos segundos antes de contestar. No tengo que dar cuentas a nadie de mi vida privada, gritó desaforado. Entérate, carajo. No faltaba más.
A mí sí tenés que darme cuentas, pues soy tu esposa ante Dios y ante la ley. Los ojos de Odilia echaban centellas, lo mismo que su voz. El escándalo en el que vivís con esa puta te podría costar caro. Por eso me reuní con los militares. Están preocupados y dicen que esta situación no te hace bien a ti, ni al gobierno, ni al país. Te prohíbo que vuelvas a asistir a ninguna reunión de traidores, gritó él. Quería poner fin cuanto antes a todo aquello. Y, si no te lo advierto, cargarás con las consecuencias, y salió dando un portazo. Vete a la mierda, oyó gritar a Odilia cuando se alejaba del dormitorio. Y entonces, Castillo Armas pensó por primera vez en dejar a su mujer. Pagaría lo que hiciera falta para que se disolviera el vínculo del matrimonio católico, y se iría a vivir y se casaría con Marta. Con ella era feliz, después de todo. Con Miss Guatemala había vuelto a tener deseos, a ser un hombre en la cama. ¿Quiénes serían los militares con los que se reunió Odilia? Ni ruegos ni amenazas habían servido para que le dieran nombres. Él conocía a algunos, pero no estaba seguro del resto. Y el imbécil del Jayán se lo había ocultado. Claro que sí. Aquella reunión había sido una conspiración en regla. Esos pendejos estaban planeando un golpe de Estado, por supuesto. El encuentro con los indígenas del Petén fue mejor de lo que esperaba. Creía que vendrían a protestar por las tierras que les habían quitado, por los muertos y heridos que tuvieron en los choques con la policía y los finqueros. Nada de eso. Solo querían que el gobierno restaurara la iglesia que había ardido en un incendio provocado por un rayo, y una subvención para la cofradía y dos hermandades de la región. El presidente, sorprendido, les prometió todo lo que le pidieron. En cambio, la reunión con el embajador de los Estados Unidos fue más delicada. Se trataba, como siempre, de la United Fruit. Estados Unidos reconocía los esfuerzos que estaba haciendo el gobierno para compensar a la compañía por lo mucho que se había visto perjudicada con los gobiernos de Arévalo y Arens, y lo bueno que era para Guatemala que los tribunales y el Congreso hubieran suprimido las leyes lesivas y se hubieran resucitado los viejos acuerdos. Pero ¿y los gastos que significaban para la compañía la reconstrucción de los locales y maquinarias destruidos, los incurridos en acciones legales, en el pago de multas injustas, los gravámenes arbitrariamente impuestos, etcétera, etcétera? La compañía no pretendía que el Estado se comprometiera a pagar la suma total de todo aquello, pero por lo menos lo justo sería compartir de forma equitativa aquellas expensas, de acuerdo a una evaluación hecha por una firma neutral y de prestigio, aceptada por ambas partes. Castillo Armas, de una manera un tanto áspera, recordó al embajador que todo aquello estaba en manos de los jueces y que su gobierno acataría el fallo judicial, asumiendo el coste que los tribunales dictaminarán. La ceremonia en la Embajada de México demoró solo una media hora, como él había pedido. Leyó un discurso, y también esta vez Mario Efraín Nájera Farfán había dado rienda suelta a su barroquismo expositivo. De tal manera que en el curso de la lectura él se enredó un par de ocasiones por las palabrejas que le gustaban a este señor, pese a que le habían dicho que él prefería siempre los textos sencillos y claros, que no le crearan problemas al leer palabras que no sabía siquiera lo que significaban. Se dijo una vez más que debía llamarle la atención e incluso amenazarlo con prescindir de él si seguía haciéndole pasar malos ratos con los discursos que le escribía. Luego estuvo dictando cartas hasta la hora del almuerzo. Llegó cerca de la 1:30 a la casa de Marta, pero, a diferencia de otras veces, no gozó del descanso físico y emocional que experimentaba almorzando donde su amante. Se sintió disgustado al saber que el jefe de las Fuerzas Armadas había organizado una cena para celebrar su cumpleaños, y que él no había sido invitado, y sí, en cambio, todos los ministros de su gobierno. En la tarde, al volver a Palacio, llamó por teléfono al ministro de Defensa, coronel Juan Francisco Oliva, y, medio en broma, medio en serio, le reprochó que no lo hubiera invitado a la fiesta.
El coronel fue Francisco Oliva dijo que se trataba de un error, y su sorpresa parecía sincera. Era verdad, el 26 de julio era su cumpleaños, pero absolutamente falso que estuviera dando una fiesta. Por el contrario, él y su mujer iban a cenar en familia, con sus hijos, sin ningún invitado. ¿Qué chisme era ese? ¿De dónde había salido esa fantasía? Gracias, Jonathan. Bueno, creo que podemos quedar hasta ahí. Siempre nos gana el tiempo. Estamos viendo lo de Carlos Castillo Armas, es muy interesante realmente la perspectiva. Hemos terminado de ver lo de Marta. Y bueno, ahora compartamos un ratito. No nos vamos a dividir en grupos, sino que procuremos compartir ahora en la sala grande. Así que, bueno, libremente, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo han visto el capítulo? Eh, Compartamos un ratito en torno a eso. ¿Qué sentimientos hemos tenido? ¿Qué reflexiones se han venido con nosotros? Así que adelante, con libertad ahí. Somos tímidos hoy día. A ver, buenas noches, buenas noches. La obra Buenas tardes. se sigue desarrollando ya prácticamente en base ya, para mi forma de ver, más específicamente en cada personaje. Es como que aquí al final ya están sacando em, las características de cada personaje, sobre todo de Marta. Da lástima por ella porque ella es el centro de todo y el centro de nada. El centro de todo para los demás en el sentido de tenerla como un objeto, para mi forma de ver, una necesidad de pasional, una necesidad de descubrir algo para sí mismos, una necesidad de complacer para los demás, de ganarme como un trofeo. Pero en cambio, asimismo, para sí misma ella no es nada. Ella es utilizada y ella se permite el ser utilizada. Creo que ella siempre a lo largo de la obra es una persona muy dependiente tiene la necesidad de sentirse útil, entre comillas, tal vez sintiéndose en su juventud era la bonita, la mujer atractiva, la niña que llamaba la atención, y al crecer creció con este pensamiento y hasta el final, y ahora que ya está ya más madura, sigue siendo el mismo objeto bonito. Y asimismo ella no se valora y porque no se hace respetar a sí misma, los otros solamente lo utilizan. Y prácticamente al mismo tiempo ella sabe las verdades de todos. Es como no sé, como una cámara podría ser, que es un objeto, pero ella ve todo, siente todo, pero no da a conocer lo que ella misma siente o quiere. Entonces, a mí me da pena por esa parte por ella, ¿no? Porque ella ha sido a la que le han pisoteado y lo peor es que ella no se da cuenta y trata de ocultar su dolor así y trata de salvarse al mismo tiempo en el contexto de la obra, que es una dictadura. Ella utiliza al mismo tiempo esa, valga la redundancia, utiliza lo que le utilizan para poder salvarse. Sí, muchas gracias, Tati. Es muy interesante que traigas el personaje de Miss Guatemala, porque como dices, dame un ratito. Sí, gracias. Sí, como les decía, es muy interesante lo de Miss Guatemala, porque realmente vive las situaciones, como nosotros decíamos, de manera muy pasiva y además no solamente que se deja llevar por los sucesos que van pasando, sino que realmente los sucesos también le llevan a ella como una especie de vorágine completa, ¿no? Es decir,
Hay sucesos en las que ella tiene control y hay sucesos en las que realmente se le sale todo de las manos. No logra asirse en algún lugar. Y la última escena con el dominicano, con Arbenz, es muy fuerte, porque realmente es llevada a una violación completamente. Y junto con este personaje de Miss Guatemala tan fuerte está, yo creo que atravesando una trama de engaño, que quizá también valdría la pena preguntarnos cómo atraviesa el engaño la obra, porque existe el engaño que le hacen a Miss Guatemala. Toda la huida, no nos olvidemos, de Miss Guatemala es un engaño. Es un engaño planeado, planificado. A Miss Guatemala probablemente ni siquiera después de arrestarla, como pidió Enrique, la hubieran dejado presa, porque ya hubieran visto que no tiene nada que ver en el asesinato. Pero es engañada. Y después nos sale otro engaño, que es el engaño de Enrique, donde los coroneles saben que él participó en el asesinato del presidente, pero por ayudarle dice, mire, usted vaya 2 años de preso y de tal forma que no saquemos a la luz esto que acabamos de descubrir, y es que usted es un completo inútil, que ni siquiera son capaces de armar una historia bien puesta, ¿no? Dicen que le mató este coronel o este soldadito, que el soldadito no tenía ni papá, dicen que fue por el papá, después que ha dejado escrito algo, si no sabe ni escribir. Entonces hay otro engaño, ¿no? Y ahora Castillo también viviendo en base a un engaño de la gente que le rodea. Es impresionante realmente todas como tú decías, Tati, todas las personalidades, los modos de ser de cada personaje en la obra, ¿no? Debbie, Gracias. Bueno, a mí me gustó muchísimo en esta última lectura algo que encuentro, sé que debe ser la genialidad del escritor. Primero, los problemas que tiene Castillo Armas versus los problemas de la gente común y corriente. Y encuentro él con Odilia discutiendo, ¿no? Su familia. Es todo un problema, eh, reclamando furibundo acerca de que estaban planeando un golpe de Estado. Luego habla acerca del encuentro con los indígenas del Petén. Y eso me llama la atención, porque él pensaba que iban a protestar por las tierras, pero nada de eso, ellos estaban en otra realidad. Ellos les importaba la iglesita que tenían, la subvención para la cofradía. No, ellos no tienen idea de lo que pasa en el país. Les interesaba otros asuntos. Podría decirse algo más espiritual o la realidad que ellos viven. Y en el siguiente párrafo dice, en cambio, la reunión con el embajador fue más delicada. Y ahí los otros poderes. El presidente pensando en los problemas que tiene con el gobierno de Estados Unidos, cómo compensar por lo perjudicado que se vio por los anteriores gobiernos y hablando acerca de que, bueno, no todo está en manos de los jueces. Yo me imagino que de pronto así viven nuestros presidentes, preocupados de sus propios problemas, de los poderes superiores a los que tienen muchas veces que estar sometidos, de sus enemigos políticos. Mientras tanto, la gente común y corriente ni siquiera se entera de lo que está pasando. Está tratando solo de sobrevivir y vive su propia realidad, que es muy alejada al, al pensamiento que tiene el presidente, no de ver por el pueblo, sino por cómo mantenerse en el poder, cómo quedar bien con otros poderes, etcétera. Eso me gustó muchísimo. gracias, Debbie. Sí, tiene que ver también con la narración, como tú dices, impresionante de Vargas Llosa. Y en realidad la realidad es como se va partiendo, como tú mencionas, como por escaleras, como por partes. Y eso ayuda mucho para ir entendiendo justamente eso, que la realidad se ve desde muchos ángulos y que el que está en el poder tiene otras visiones de la realidad y se puede ver los contrastes, ¿no? El narrador nos dice perfectamente cómo está contrastado. Es realmente bastante impresionante. Y también
creo que trama también esta heredumbre de los engaños, ¿no? Es la realidad lo que nos decía como punto culmen del libro, ¿no? Es la realidad lo que nos han contado, ¿qué es la realidad? ¿Quién tiene la realidad? ¿Quién ve la realidad? ¿No? Es muy interesante ponerse a pensar también sobre la mirada sobre la realidad. Mamá, Sí, 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 a mí, bueno, me ha llamado la atención, como que ahorita hemos leído tres partes, ¿no? Esta parte de Miss Guatemala, que realmente es engañada y llevada donde este dominicano, ¿no? O sea, terrible para ella, sinceramente, una vida desastrosa de esta pobre mujer, ¿no? Pero también me llama la atención esto que le pasa al coronel Enrique Trinidad Oliva, ¿no? Que realmente yo creo que desde ahí comienza parte de la conspiración y ahora está encarcelado, ¿no? Por la justicia militar, dicen, y este coronel Pedro Castañino. Entonces, claro, pero, y al mismo tiempo, yo digo, bueno, parece que se va a hacer justicia, ¿no? Pero en realidad no. Ya están negociando, o sea, le dice, si tú te das de baja, si tú te inventas cualquier pretexto y sales de aquí, quedarás libre, o sea, ya diremos que sí, que no ha pasado nada, que te has equivocado, que has hecho mal uso de tus atribuciones y listo. Pero claro, ¿no? Y se nota que este era cómplice, el complot estaba desde ahí por todos estos temas que tú decías, ¿no? O sea que de este militar, este joven militar que no era el asesino realmente y que ellos se habían inventado toda esa historia, ¿no? Y también me llama bastante la atención de Castillo Armas, que él todavía sigue viviendo con la esposa, ¿no? Y se levanta, se ve al espejo y se ve que está muy, muy delgado, ¿no? ¿Cómo será? Me imagino la psicosis. Para mí es como un tema de psicosis que él tiene, ¿no? Que todo el mundo le está engañando, que todo el mundo está conspirando con él. Ya no tiene confianza ni siquiera en sus más allegados amigos, los que están que él mismo les puso en el poder pensando que iban a apoyarle, ¿no? Ahora ya no tiene confianza en nadie. Entonces digo, vivir así debe ser terrible y con tanto poder, ¿no? Y aquí también se ve la discusión que tiene con la esposa, que por primera vez creo que sale a la luz y ella le reclama de Miss Guatemala, ¿no? Y incluso aquí ya se mete hasta el arzobispo Mario Rosell, que antes era amigo y que ahora ya no, por todo este tema de Miss Guatemala y que comienzan a entrar también los evangélicos. Entonces, claro, este hombre está viviendo toda una catástrofe, pero yo digo también es como parte de las acciones anteriores que él tuvo, ¿no? O sea, también ganarse una presidencia a base de engaños, de mentiras, digo, las consecuencias de sus propios actos. Y claro, y aquí nos damos cuenta de lo sucio que es la política, ¿no? O sea, de tanto engaño, tanta cosa, tantos intereses de por medio, y que en realidad como bien dice Debbie, el pueblo está como ciego, ¿no? No nos damos cuenta de cuál es la verdadera situación que pasa, ¿no? Entonces esto sí me llama la atención y verle a este Castillo Armas de haber sido un prepotente, el que tenía el poder, ahora sumergido en el miedo y en el desconcierto. Eso. gracias mamá, muy buenos contrastes con cada uno de los personajes. Yo pienso también que Castillo Armas es fuerte su historia porque él pensaba buscar la presidencia por poder, porque iba a realizarse y termina muy mal, acabado, arruinado, es decir, buscó cosas que al final no le reportaron ningún bien. Y por otro lado, da un poco de vértigo realmente en la historia cómo se ha ido enhebrando. Porque las conspiraciones que hemos nosotros visto no son solamente parecería que hasta la mujer por ahí estaba un poco metida, no sabemos, ¿no? Algo da como a entender, parece que Odilia está reuniéndose con algunos generales, no sabemos. Por otro lado, el director de Defensa de Estado está reunido, por ahí Honduras, por ahí los gringos, por ahí el Deadfruit. O sea, llega un punto de hacerse una telaraña tan grande que ya ni el mismo presidente sabe
¿Cómo está esa telaraña conformada? Es como que ya se le sale del control incluso. Y yo creo que las estructuras de engaño, de mentiras, se vuelven así de complejas y de fastidiosas, que comienzan a ser macroestructuras, ¿no? Ya no sabemos quién engaña y quién dice la verdad. Es complicado y es una... Nos debería llevar a pensar porque si es que no sabemos realmente si hay honestidad en un gobierno, ¿dónde está la democracia, por ejemplo? Es un tema complejo, pero bueno. Y Alexao, no sé, querías conversar también. Bueno, sí, interesante escucharles a todos porque, bueno, seguimos creo el mismo hilo conductor. Eli ha dicho algunas cosas que yo también había percibido y quería comentar, pero bueno, pasando a un punto muy importante que me llama la atención es el siguiente. La trampa. La trampa que es la fiesta de cumpleaños, ¿no? Que no sabemos si es que esa fiesta es real, se dio o no se dio. Pero esa fiesta también revela el entramado de traiciones, de mentiras y de engaños que está aquí. Castillo Armas, como decía, no puede confiar ni en su amante, ni en su mujer, ni en su ejército, ni en sus ministros, en nadie prácticamente. Y creo que ya ahí se da cuenta que está perdido y por eso es que entra en esa situación de estrés, de mal genio, de ira y de que ya no se siente a gusto ahí. Por otro lado, me alegró mucho ver cómo el destino de Enrique Trinidad Oliva, porque este realmente con el dominicano, ¿no? El Jayán que le dicen, este es un sucio y este tramó el plan en contra de Castillo Armas, siendo su mismo ministro. Entonces, me contenta de ver que le descubren y que le juzgan de esta manera y va preso y todo esto. Pero a él también le traiciona a su propio hermano Francisco Oliva, ¿no? Le traiciona y también le hace caer. Entonces esto me revela a mí realmente que en esas instancias en donde creo que hay un solo centro, que es el poder y el dinero, no se puede confiar prácticamente en nadie. Y ahí es el llamado es a, bueno, no solo en el gobierno, en muchos lugares que nos ha tocado estar, ¿no? Ser prudentes y saber con quién se trabaja realmente. Porque cuando está de por medio el dinero, el poder, creo que sale el lado oculto de mucha gente. Entonces, por último, ¿no? El diablo mal paga a sus servidores, dice, y realmente quien sirve al mal, pues acaba mal realmente, como un llamado también a ser más honestos, transparentes y a saber trabajar haciendo el bien, creo yo que eso nos libra de estas situaciones oscuras de traición y de todo lo que estamos viendo. Eso por mi parte. Bien, Alexao. Alexandra. Muy Muy bien, bien, sí, realmente el mal paga mal. Y a mí me llama la atención y creo que lo de Miss Guatemala es un caso que habría que darle un poco más de vueltas, porque su vida comienza muy mal desde muy pequeñita y comienza a desarrollarse así, sigue con una trama muy difícil, muy complicada y no para, no termina de frenar ese tipo de instancia a la que es llevada. Y Enrique, de un lado, como tú decías, sí, parece siendo juzgado, pero no está siendo del todo juzgado tampoco, ¿no? Igual hay una mentira ahí de medio. Saben que él participó, pero le dicen, bueno, si confiesas que tú te equivocaste y diste malas órdenes, te vamos a dejar un poco libre, ¿no? Castillo Armas está muy atenazado por el poder, es decir, desgastado, realmente desgastado. Muchos contrastes, tres historias contrastadas, distintas, cada una con sus consecuencias. Yo creo que eso nos puede llevar a pensar mucho, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más, si no ya podemos ir terminando por hoy día. Creo que es una reunión bastante bonita, extensa, y nos estaríamos encontrando de aquí el día jueves, que sigo jueves. Ya. Así que eso, no sé si hay algún comentario más, alguna otra intuición más que haya por ahí. ¿No?
Muy bien, cerramos entonces por hoy día con estas tramas y conspiraciones. Vamos a ver qué más pasa. Cuídense mucho y el jueves nos encontramos para seguir leyendo aquí con Castillo Armas. Abrazos, comunidad, cuídense, nos estamos viendo el día jueves. Gracias. Una linda noche.